Nos queda una clase más, que va a ser la última la próxima semana, pero como dijo Pablo, no olviden la actividad de hoy día. Los que puedan asistir va a ser increíble que podamos estar y conocernos un rato, compartir algo un rato y pasarla bien más que todo, ¿no? Entonces, les esperamos. Y bueno, ahora vamos a comenzar nuestra clase. Y hay dos cosas que quería recordarles. La primera es sobre el EEA, que es estas preguntas que nosotros vamos a responder para culminar el curso sobre algo que hayamos aprendido durante esta clase. Y la segunda es sobre la visita que vamos a tener del apóstol. Entonces voy a pasar el link ahora para que no nos olvidemos y pueden ir llenando los que aún no lo hicieron. Preguntas que puedan tener para el apóstol que nos va a visitar, que es el Elder Christopherson, perdón, me olvidé encender. Entonces, él nos va a hacer una visita y va a ser una reunión presencial para todos nosotros, los que estamos en Instituto Haas, ¿no? Entonces, ustedes pueden escribir o mandar, mejor dicho, sus preguntas para que él pueda de alguna forma ayudarnos a responder estas preguntas. Entonces, pueden llenarlo si aún no lo hicieron. Y también vamos a hacer al final de esta clase lo que se lee. Y ahora vamos a comenzar nuestra clase. Espero que cada uno de ustedes esté bien y pues gracias por estar aquí y entrar a tiempo. Entonces estamos en nuestra clase número 13 y vamos a ver dos lecciones el día de hoy. La primera es Jesucristo un día volverá y luego la segunda que es la segunda venida. Y ambos se relacionan y tienen bastante conexión. Y comenzando con este tema, vamos a responder estas dos preguntas que me gustaría que todos ustedes me puedan ayudar. La primera es qué acude a su mente cuando se menciona la segunda venida. Y la otra pregunta, ¿cómo cree que será la segunda venida? Entonces, si me puede ayudar con la primera pregunta, ah, Julissa, y con la segunda, si me puede ayudar, Pablo. Perdón, la primera pregunta. Sí, la primera. No sé, creo que va a ser algo súper importante, tal vez donde mm, nuevamente vamos a poder estar con el Padre. Así es, muchas gracias, Julissa. Pues yo sé que va a ser algo importante, como nos dijo Julissa, porque vamos a estar más cerca de lo que va a ser estar con nuestro Padre Celestial. Entonces, yo creo que va a ser algo muy especial. Gracias, Julissa. Y la segunda, Pablo, si nos puedes ayudar a responder. A ver, dice cómo cree que será la segunda venida. Pues yo pienso, yo creo que va a ser un momento en el cual va a haber una paz tal vez en nuestros corazones. Va a ser algo, bueno, personalmente yo pienso que voy a recordar todo, ¿no? De las cosas que he hecho, tanto buenas y malas. Y depende de eso ya va a ser ya mi emoción, ¿no? O tal vez va a ser de ahí mi condenación. Pero algo que es muy importante es que, y lo que sí sé, es que voy a poder ver a Jesucristo, ya nuestro Padre Celestial, cara a cara, ¿no? Pueda verlo y pueda sentir de que todo lo que he creído y todo lo que sé que es verdad, va a ser aún más, mucho más allá que la fe. Y es lo que yo creo que es la segunda venida. Muchas gracias, Pablo. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices, que tal vez vas a sentir paz. Creo que es algo que a mí me gusta percibir también acerca de la segunda venida, porque, bueno, hace mucho tiempo cuando no era miembro de la iglesia, recuerdo que am, a veces asistía a alguna otra iglesia que no recuerdo el nombre exactamente.
Era muy bueno, sí. Me gustaba aprender, ¿no? Pero recuerdo que cuando hablaban de la segunda venida me asustaba mucho y tenía miedo de este acontecimiento y decía, no, en la segunda venida van a separarme de mi familia y no voy a volver a ver a mi familia nunca más. Y sentía esa sensación y no quería saber de la segunda venida. Pero después de haber conocido el Evangelio, supe que es algo muy especial. La segunda venida es algo que, como mencionaba Yulisa, va a hacernos sentir que vamos a estar con nuestro Padre Celestial y también, como nos mencionaba Pablo, para mí va a ser un momento de paz, va a ser un momento en el que vamos a ver a nuestro Salvador. Entonces va a ser especial y no es algo mm, de lo que debemos asustarnos, sino algo para lo cual debemos prepararnos. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Sé que va a ser un acontecimiento muy único y especial y como ustedes lo mencionaron, pues podrá sentirse paz, podremos ver a nuestro Salvador y muchas sensaciones que tendremos. Pero vamos a ver acá cómo va a ser la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces nos dice en Doctrina y Convenios, porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas sus huestes, y moraré en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, y los malvados no permanecerán. Pues esta escritura nos dice exactamente cómo va a ser la segunda venida. La segunda venida va a ser un momento en que Jesucristo venga con poder y gran gloria, pero va a morar con rectitud durante un periodo de 1000 años que nosotros conocemos como el milenio y los malvados no permanecerán. Entonces va a ser una época de paz, va a ser una época de rectitud, pero Jesucristo va a estar liderando personalmente esa época. Y entonces la pregunta, bueno, ya se respondió, sería, ¿qué aprendemos de este pasaje acerca de la segunda venida? Que Jesucristo va a reinar con poder y gran gloria, pero va a hacerlo en rectitud. Entonces, va a ser un periodo donde todo va a estar como Jesucristo siempre nos menciona, como nosotros sentimos que sería vivir con Él. Entonces va a ser una época que no sé si tendría, mejor dicho, todas las palabras para describirlo, pero va a ser una época de rectitud. Entonces, con mucha esperanza de que todo va a ser a la manera del Señor. Cuando el Salvador vuelva, vendrá en poder y gran gloria, como lo leímos, con todas las huestes del cielo. Entonces ahora vamos a ver un poco más sobre esta venida, cómo se detalla un poco más, tal vez las características que va a tener cada una de las circunstancias que van a ocurrir en ese tiempo. Y para eso vamos a leer las siguientes escrituras eh, que están acá. Y voy a pedir que cada uno pueda leer una escritura y después vamos a compartir todos lo que hemos encontrado. Y vamos a darnos unos minutos para leer y voy a poner sus nombres al lado de la escritura, entonces pueden irla buscando y leyendo mientras completo todo el cuadro. Entonces lo leen para ustedes y después vamos a compartirlo ya sea por micrófono y si no pueden por micrófono, por escrito. ¿Está bien? Entonces la primera, si me puede ayudar Aarón, luego la segunda, Pablo, será Belén,
Listo. Entonces pueden ir buscando las escrituras. Vamos a darnos unos minutos y después podemos compartir lo que aprendimos, perdón, de la segunda venida. ¿Está bien? Entonces yo voy a irme con la... No te preocupes, Bismarck. Entonces sí, puedes volver. Puedes vol- mm, Yo voy a leer esto de acá. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. He leads me through the night. He's always been my guide. He promised He will never leave me. Though my burdens seem too much to bear, me. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way. When I feel overcome and all my strength is gone, I think of all the ways He's blessed me. My journey may seem long, but He'll lift me with His love, a perfect love that's never ending. He will give me all the strength I need. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way for me to cross the desert, to sail across the ocean. If that's where He sends me, I'll follow His plan. I'll do whatever He commands me, for I know that He will lead me to the promised land. I will go and do. I will stand for truth. Though the world may shut Him out, I will make Him room. I know if I follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way. He'll provide a way. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a compartir qué es lo que aprendimos de estas escrituras que nos hablan de la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces yo voy a empezar con la primera. Bueno,
voy a empezar con la que me tocó. Y acá nos hablan de las marcas de Jesucristo, que Él va a tener las marcas y nosotros vamos a poder verlas. Y también habla de los acontecimientos como los temblores que van a ocurrir, pero más que todo me llamó la atención que habla de estas marcas. Vamos a poder verlas y Él va a mencionar que bueno, tuvo estas marcas por la expiación, pero que lo hizo porque realmente quería ayudarnos. Entonces, eso es lo que más me gustó de todas las escrituras que están acá, que nosotros podemos reconocerlo, vamos a reconocerlo por las marcas, por sus marcas, o heridas también que tuvo, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. Entonces, vamos a empezar con el primero, con Aarón. Algo que pudiste encontrar de las escrituras que habla de Jesucristo y la segunda venida. Bueno, lo que habla en ambas escrituras es que nadie sabe el momento, o sea, la hora exacta, el día en el que va a suceder. Muchas gracias, Aarón. Bueno, exacto. Pablo, ¿qué pudiste encontrar? En las dos escrituras me gustó mucho porque habla acerca de que Jehová vamos a poder verlo, ¿no? A Jesucristo. Y aparte de verlo, también aprendí de que vamos a poder ver su gloria y de que Él va a pagar por cada una de nuestras obras. Prácticamente es de nuestras acciones. Él va a pagar nuestra recompensa. Eso es lo que he podido ver. Sí, esos Muchas dos. gracias. Entonces vamos a verlo. Bien. Mm, Muchas gracias, Pablo. Belén, ¿qué pudiste encontrar de estas escrituras? Creo que no está bien. Emerson, si no puedes encender el micrófono, no te preocupes, pero puedes enviarlo por el chat. Podemos pasar a Joel. Joel, ¿qué pudiste encontrar de las escrituras? No. Ah, ya. Bueno, en lo que leí de la escritura, bueno, decía de que, bueno, hacía dar a entender de que quien iba a descender del cielo, pues es Jesucristo. Y decía de que él iba a traer como un vestido o un manto rojo, como si hubiera pisado tal vez alguno de esos lugares donde pisan para hacer uvas y su manto estaría todo rojo. Yo asumo o creo, me hace entender de que pues cuando Él venga va a traer justicia, ¿no? Sobre todas las personas. Lo que tal vez ahora no comprendemos, pues Él nos hará comprender con justicia sobre todas las personas, no sobre la faz de la tierra. Muchas gracias, Emerson. Y qué gran interpretación. Y creo lo mismo. Él traerá justicia cuando Él venga y también nosotros sentiremos muchas más cosas como la gloria que traiga, todos los sentimientos que tendremos, pues lo sabremos en ese momento. Muchas gracias, Emerson. En traerá justicia. Ahora, Joel, si puedes compartirnos. Bueno, en las dos escrituras que he leído, un relato muy breve, ¿no? Dice que los apóstoles estaban ahí viéndole cómo se fue, ¿no? En una nube Jesús después de la resurrección al cielo. Y también dice, ¿no? Una parte que así vendrá como lo habéis visto irse al cielo. Y en la otra escritura habla en cuanto a
a la primera resurrección, ¿no? Cuando que Él venga, van a resucitar todas las personas que han muerto en Cristo, ¿no? ¿Ves? Así es, muchas gracias, Joel. Entonces, lo que yo podría rescatar es la resurrección de todas las personas también. Entonces, y algo que también nos mencionaba Joel es sobre la misma forma en la que se fue, pues él volverá. Entonces, esa misma gloria o sensación que los apóstoles describen en el Nuevo Testamento de cómo se fue, pero cómo los dejó con el espíritu y les dio todas las instrucciones, ¿no? Pero ellos sintieron paz. De alguna forma, pues ese mismo sentimiento yo creo que tendremos ese momento. Muchas gracias, Joel. Lilia. Bueno, hermanita, los 3 versículos que me ha tocado, ¿no? De que uno dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿no? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, nos dice, ¿no? Y los demás versículos nos habla acerca también de la venida de Cristo, ¿no? De que los que hemos quedado en la tierra vamos a ser arrebatados, ¿no? Para poder estar con Él y poder ser vivificados y para recibirlo, ¿no? Muchas gracias. Creo que como lo resumiría sería que podremos recibirlo. Hay una frase, o bueno, la parábola de las 10 vírgenes, que vamos a ver un poco de esta también, que habla de la palabra recibir. Entonces, es muy interesante poder recordar esto, como una de las características de la segunda venida. Muchas gracias, Lilia. Milka. Sí, bueno, en las escrituras que a mí me tocó leer habla, ¿no? De la voz que se va a escuchar cuando sea la segunda venida y los sucesos que van a ocurrir, como en Doctrina y Convenios dice, y alzará su voz desde Sion y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo el pueblo. Y en el siguiente versículo nos describe cómo va a ser la voz, y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes y no se hallarán los valles. Y empieza a explicar más o menos lo que sucede con la tierra y lo que va a suceder con ello. Y en Apocalipsis igual dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces habla más de los sucesos que va a ocurrir cuando Él venga. Muchas gracias, Milka, por compartirnos. Entonces, menciona sobre la voz y sucesos, o cómo todos los acontecimientos físicos que van a pasar. Entonces, sí, esa es otra de las características que podemos ver de la segunda venida, y algo de lo que va a acontecer antes, pero también lo que va a acontecer en ese momento exactamente. Y por último, Yulisa, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, en estos versículos habla más o menos de como las personas que no escuchen la voz de Jesucristo cuando venga, las personas que no se arrepientan. Dice que se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra, que la tierra va a quedar, hasta que la tierra quede vacía, y los habitantes sean consumidos, toda cosa corruptible, dice, ah, ya sea el hombre o las bestias del campo, será arrasado o será consumido. Y algo que me gustó, dice como, porque la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abraza, y como fuego que hace hervir las aguas. Muchas gracias, Yulisa. Voy a poner acá la presencia
del Salvador y podemos recordar todo lo que Julissa nos compartió. Mientras ella hablaba, me ponía a pensar como, sí, es verdad, va a haber momentos o tal vez una situación en la que se va a sentir tal vez un poco de tristeza si no hemos hecho de nuestra parte. Y eso me hace pensar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún examen en la universidad o si hemos estado en colegio y teníamos un examen y no nos preparábamos, pero teníamos el tiempo para prepararnos, teníamos todo lo necesario para estar listos, pero no lo hicimos. Tal vez nos dejamos llevar por alguna distracción y simplemente no nos preparamos, pero sí teníamos todo lo necesario. Yo creo que si alguno de nosotros pasó por eso, pues el momento en el que tuvimos que rendir el examen y tener nuestras respuestas al examen después de que nos calificaron y no nos fue favorablemente, sentimos como ese pesar. Debía haberlo hecho mejor y tenía la oportunidad de haberlo hecho y no lo hice. Creo que es similar. No es algo de lo que el Señor simplemente va a venir y nos vamos a sentir mal si es que no hicimos algo bien, sino que tuvimos nuestro tiempo. Tenemos nuestro tiempo ahora en este día, por ejemplo. Entonces, el Señor lo único que quiere es que ese momento en el que venga sea lo más favorable para nosotros y nos sintamos muy bien. Pero eso va a depender no de Él, porque Él no puede cambiar estas cosas. Él sí nos muestra cómo va a ser la segunda venida y nos da todo lo que quiere, lo más posible que puede darnos, ¿no? De información. Él lo hace a través de sus escrituras y nos advierte de ciertas cosas que pueden ocurrir, pero Él no va a cambiar nuestras decisiones. Él no puede interferir en esto. Entonces, de nosotros va a depender cómo nos sintamos en ese momento. Y Julissa nos mencionaba lo que va a pasar si es que muchas personas, si es que nosotros, mejor dicho, no cumplimos. Pero si lo cumplimos, si cumplimos todas las cosas, pues va a ser lo opuesto a lo que escuchamos. Va a ser un momento de paz, va a ser un momento de tranquilidad. Y la presencia del Salvador va a confirmar todas las cosas buenas que pudimos haber hecho. Entonces, todas estas son las características que vimos que van a pasar durante la segunda venida o alrededor de la segunda venida. No vamos a saber el momento exacto en el que va a pasar, pero cuando sea la segunda venida vamos a poderlo ver y vamos a poder saber que es nuestro Salvador y reconocerlo como tal. ¿Cómo? Vamos a ver sus marcas, vamos a ver su faz, su presencia y vamos a sentir la justicia que Él va a traer hacia nosotros. Pero también va a haber la resurrección de todas las personas, de todas las personas que han vivido en esta tierra. También vamos a poder recibirlo a Él. Vamos a poder sentir nuestra preparación. ¿Y cómo va a ser? Vamos a sentir una voz, va a haber acontecimientos físicos que van a ocurrir en ese momento y pues cómo nos sintamos va a depender únicamente de nosotros, de cómo nos hayamos preparado desde ahora en adelante. Muchas gracias por haber compartido y haber encontrado todas estas características y solo para recordar y reforzar, solo todo lo que sintamos en ese momento va a ser de acuerdo a nuestras acciones en el presente. Entonces, si queremos sentirnos bien durante el juicio, por ejemplo, o algún momento, va a depender mucho de nosotros. Y Belén, entonces, tal vez quieres compartir algo. Bueno. Es que se me fue el internet, perdón. Pero sí, puedo todavía compartir la parte que me tocaba. Bueno, en esos versículos habla acerca de que todos vamos a poder ver, ¿no? El poder o el brazo de Dios se va a extender a todas las naciones. También dice que todos los extremos de la tierra también van a conocer el Evangelio, ¿no? Dios dice, procederá a desnudar su brazo a los ojos de todas las naciones, a llevar a efecto sus convenios y su Evangelio para con los que son de la casa de Israel. Esa es la segunda venida. Muchas gracias, Belén. Y muy importante esa
característica. Gracias por compartirlo. Y es el Evangelio. Será conocido por todas las personas. Entonces, siempre, bueno, es como para mí una pista. A veces he pensado, ¿cuándo será la segunda venida? Y siempre en mi mente viene exactamente esto. ¿Qué será el momento en el que todas las personas hayan conocido este Evangelio? Entonces, cuando se termine de hacer la obra, por así decirlo, misional, será el momento en el que ocurrirá la segunda venida. Muchas gracias, Belén. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra lección, que sigue hablando de la segunda venida. Entonces, el elder nos menciona, mejor dicho, perdón, sobre la segunda venida y qué es lo que pasa en las escrituras respecto a la segunda venida. Entonces, él nos dice que la segunda venida de Cristo se menciona más de 1500 veces en el Antiguo Testamento, 300 veces en el Nuevo Testamento. Si para Dios este tema es tan importante, seguramente desea que hagamos algo al respecto. Entonces yo sé que cuando nosotros queremos enfocarnos en algo, lo repetimos muchas veces porque sabemos de la importancia de ese algo. Y Dios hizo lo mismo. Él habla mucho de la segunda venida. Se menciona bastante en la Biblia, por ejemplo, la segunda venida, que sería 1800 veces la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces, es muy importante. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué creen que es significativo que las escrituras contengan tantas profecías respecto a la segunda venida? Acabamos de leer algunas de las profecías que nos hablan de la segunda venida, pero lo importante es saber por qué. Entonces me gustaría saber de alguno de ustedes la opinión. ¿Por qué creen que es importante que haya tanto contenido de la segunda venida en las escrituras? Tal vez si está Adrián, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué piensas? O alguien que quiera participar. Yo pienso que por preparación, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que hacer y sea una guía para nosotros. Exactamente. Muchas gracias, Adrián. ¿Y alguien más tal vez que quisiera aportar algo? Entonces, es verdad, para prepararnos. Y sigo relacionándolo con el colegio, por ejemplo, que tal vez la mayoría sí tuvo la oportunidad de asistir o estar. Entonces, cuando nosotros teníamos que prepararnos para un examen, teníamos un libro o teníamos apuntes de las clases y era importante que nosotros lo repasemos. Si estamos en universidad o ya hemos pasado o tenemos algún curso, pues es lo mismo. Si no tenemos un libro o no tenemos notas, va a ser muy difícil ir al examen. Si no tenemos las clases previas, pues al final de que daremos el examen no tendría sentido. Pero las escrituras son esa preparación. Nos ayudan a saber exactamente las cosas que podemos hacer para que ese momento de la segunda venida sea un momento de paz y tranquilidad para nosotros. Y estemos preparados, hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer para merecerlo. Entonces, sé que es muy importante que las escrituras se detallen, que detallen todo lo que se relaciona con la segunda venida. ¿Cómo será? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué pasará exactamente en ese momento? Entonces, todo lo necesario que tengamos que saber para que podamos estar preparados en ese momento. Pero acá tenemos 3 preguntas más que voy a hacerlas a ustedes. Entonces, según su opinión, pueden responderlas las 3 preguntas. La primera es por qué debemos preparar a los demás y no solo a nosotros mismos para la segunda venida de Jesucristo. La segunda, ¿cuáles son algunas de las maneras en que podríamos ayudar a otras personas a prepararse para el regreso del Señor? Y la tercera, ¿de qué manera el ayudar a otras personas a prepararse para la segunda venida también
nos prepara a nosotros mismos o los prepara a ustedes. Entonces, la primera pregunta, ¿qué opinas sobre eso? Tal vez Lilian con la primera pregunta. La segunda, si estás ahí, Cristian. Y la tercera, Aarón. Entonces, ¿qué opinión tienen sobre estas preguntas? Lilian. Tal vez mientras tanto, no sé si está Cristian. O tal vez Aaron. Claro, está bien. Bueno, la pregunta dice, ¿de qué manera el ayudar a otras personas a prepararse para la segunda venida también los prepara a ustedes? Pues quizás el poder ayudar a los demás es como, bueno, por una parte nosotros aprendemos, sabemos cómo es, bueno, no sabemos cómo es, ¿no? Pero sabemos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos prepararnos personalmente. Y al ayudar a otros a prepararse para lo mismo, pues estamos reforzando nuestros conocimientos y quizás dándonos cuenta de algunos detalles que nosotros, al aprender nosotros mismos, no los entendimos bien, pero al enseñar o ayudar a otras personas, los podemos comprender con mejor claridad. Muchas gracias. Y es exactamente, creo que la palabra es totalmente exacta. Me llamó la atención esta palabra, reforzar. Es muy cierto. Cuando nosotros vamos cuando nosotros vamos a enseñar a alguien, nosotros reforzamos nuestros conocimientos o nosotros aprendemos, porque no podemos enseñar, por ejemplo, a una persona a plantar algo si nosotros no sabemos plantar. Entonces nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento y al enseñar a la otra persona reforzamos ese conocimiento, lo volvemos más sólido. Nos damos cuenta de detalles que no vimos en nuestro propio aprendizaje y lo hacemos mucho mejor. Entonces ayudar a otras personas sin duda va a ayudarnos a nosotros, va a reforzar todo ese conocimiento que nosotros tenemos. Muchas gracias, Sara. No te preocupes, Cristian. No sé si Lilian, puedes oírnos. O tal vez, mientras tanto. Bueno, puedo hacer la primera. ¿Por qué debemos preparar a los demás y no solo a nosotros mismos para la segunda venida? Pues yo creo que debemos preparar a los demás porque es algo que sin duda como tiene mucha relación con la última pregunta, nos va a ayudar a nosotros y vamos a poder mostrar que estamos dispuestos a guardar todos los mandamientos del Señor, porque prepararnos a nosotros significa guardar los mandamientos también, y uno de los mandamientos es amar a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, estaríamos cumpliendo parte de nuestra preparación. Y creo que nos acercaría más a Jesucristo y nos haría sentirnos más como Él. Entonces, al momento de que Él venga, vamos a poder saber cómo reconocerlo porque hemos vivido lo que Él nos ha invitado a hacer, ser semejantes a Él. Entonces, creo que esa es una de las respuestas que podría dar a esa pregunta. Y Cristian, tal vez ya estás ahí o ya puedes, mejor dicho. O no te preocupes, podemos copiarla, la pregunta y ponerla en el chat. Entonces, cuando tú puedas responderla, la respondes. ¿Está bien?
¿Dónde está? Entonces, ahora sí, muchas gracias por ayudarme a responder las preguntas, Aaron. La pregunta, entonces vamos a continuar hablando sobre este acontecimiento. Y acá nos hace preguntas que podemos responderlas en silencio a nosotros mismos. ¿Está bien? Y mientras leo esta cita, me gustaría que puedan meditar en las respuestas que están en su corazón. ¿Está bien? Entonces, el Elder Ox nos dice, aunque no podemos hacer nada para alterar la realidad de la segunda venida y no podemos saber el momento exacto en que ocurrirá, podemos acelerar nuestra propia preparación y tratar de influir en la preparación de quienes nos rodean. ¿Qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quién perdonaríamos? ¿De qué cosas testificaríamos? Si entonces hiciéramos estas cosas, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se puede alcanzar? Si las lámparas de nuestra preparación están casi vacías, empecemos de inmediato a llenarlas. Entonces, cuando leía la cita, pensaba, ¿no?, en estas respuestas que yo podría dar. Y en este párrafo me quedé pensando un buen momento. Y dije, ¿qué haría hoy? ¿Qué cambiaría ahora? Tal vez si sé que mañana va a venir Jesucristo, ¿qué cosas diferentes haría hoy? Y pensé sí, vinieron cambios a mi mente, vinieron respuestas. Dije, tal vez haría esto mejor o tal vez hablaría con esta persona y estaría más enfocada en la administración. Y diferentes ideas vinieron a mi mente. También, ¿qué dejaría de hacer? Pues sí, a veces me distraigo con mucha facilidad y dije, me enfocaría más en las cosas que tengo que hacer y qué problemas o desacuerdos solucionaríamos, a quién perdonaríamos, de qué cosas testificaríamos. Esta pregunta me llamó mucho la atención y dije, sí, me gustaría poder compartir más el evangelio con otras personas, tal vez con mi mejor amiga que no es miembro, y me acordaba de la vez en la que ella me escribió y me dijo que tenía duda de a qué iglesia debería acudir. Entonces pensé, debería haberla guiado un poco más y compartirle un poco más mi testimonio, aunque lo hice ese momento, pero no hice un seguimiento. Entonces, todas estas ideas vinieron a mi mente, pero luego leí el tercer párrafo y dice, si entonces hiciéramos esas cosas, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se puede alcanzar? Son cosas y cambios que podemos hacer ahora, el día de hoy, en este momento. Y sé que si lo hacemos, vamos a sentirnos preparados. Y la segunda venida va a ser para nosotros un deleite, no va a ser un miedo, porque vamos a saber qué hicimos de nuestra parte y todo cuanto estuvo a nuestro alcance. Y no son cosas grandes, no necesitamos hacer tanta cosa. Hay pequeñas y sencillas cosas, cambios que podemos hacer ahora que van a hacernos sentir preparados. Entonces, les invito a poder hacer alguna de las respuestas que pueden venir a su corazón. Perdón. Entonces, si sienten que deben cambiar o arreglar algo con alguien, o tal vez testificar de este evangelio, pueden hacerlo ahora, al terminar la clase el día de hoy, pero que no pase mucho tiempo, que sé que eso les va a dar una paz inmediata, una paz de saber que están preparados, que se están preparando para ese día. Y acá tenemos otras preguntas que nos dice, ¿qué puede hacer una persona para acelerar su preparación para la segunda venida? ¿Cuál es el peligro de postergar nuestra preparación? Y me gustaría escuchar igual sus opiniones. Entonces, para la primera pregunta, tal vez nos puedas ayudar, Milka. ¿Qué piensas? ¿Qué puede hacer una persona para acelerar su preparación para la segunda venida? Pues
para acelerar, pues creo que sería lo que Jesucristo nos dice, ¿no? En cada una de sus palabras, en las escrituras, poder seguir paso a paso lo que nos dice y no esperar a hacerlo el día siguiente o decir, ya mañana lo voy a comenzar como la dieta, ¿no? La dieta el lunes lo empiezo, pero no. Entonces, es hacerlo ahora, es hacerlo ya. Como usted decía, la invitación, que sea justo después terminando la clase que podamos empezar, porque sería una buena manera de ya acelerar ese proceso. Muchísimas gracias, Milka. Y muy buena relación. Pues mientras hablabas, venía a mi mente cuando estudiaba, alguna vez estudié sobre los buenos hábitos y yo decía, ¿cómo puedo desarrollar un buen hábito? Porque a veces es difícil, como queremos hacer algo, pero hay algo que no nos motiva de alguna forma. Entonces hablaba sobre los 3 minutos. Esta persona que estaba hablando sobre los hábitos y decía, pues digamos a nosotros mismos, lo haré por 3 minutos, solo por 3 minutos. Entonces, por ejemplo, si hemos dejado de leer nuestras escrituras, podemos decir, por 3 minutos, voy a leer mis escrituras, solo por 3 minutos. Y llegamos a ese momento y sé que automáticamente vamos a empezarnos a deleitar y esos 3 minutos pueden extenderse. Pero empecemos poco a poco, porque si queremos hacerlo tal vez de golpe todo y decir, no, ahora voy a leer 3 horas mis escrituras, por ejemplo, no sé, ¿no? Va a ser un poco tal vez abrumador para nuestra mente, porque no estamos acostumbrados, o tal vez si queremos hacer algo de golpe, puede que bueno, hay algunas personas en las que funcionan perfectamente, pero en mi caso no es así. Tal vez en alguno de ustedes tal vez sea similar. Entonces podemos empezar poco a poco. Y como nos dijo Milka, al terminar la clase podemos decir, voy a leer mis escrituras por 3 minutos. O si ministro a alguien, voy a escribirle a esa persona y solo saludarle, ¿no? No me va a llevar ni 5 minutos, tal vez solo decirle, mañana nos vemos en la capilla. O si queremos especificar algo, enviar un pequeño mensaje también o escribir en nuestro diario, porque nuestro testimonio no solo es para que se quede en este entorno, podemos escribir para el futuro. Entonces sé que si escriben en su diario su testimonio es algo muy valioso que va a ayudar a otros. Muchas gracias, Milka, por tu comentario y opinión y consejo. Y la segunda, me gustaría escuchar la opinión de Joel. ¿Qué piensas sobre la segunda pregunta? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿cuál es el peligro de postergar nuestra preparación, no? Es una pregunta muy amplia, diría. Pienso que el mayor peligro es el límite que nos ponemos uno mismo al momento de no querer guardar uno de los mandamientos de Dios, ¿no? Porque cada mandamiento que guardamos o cualquier acción que hagamos que es para Dios es un paso a un progreso en lo espiritual. Y o sea, como estaríamos subiendo graditas por graditas, ¿no? Cada vez que pasamos pruebas, guardamos los mandamientos, servimos, ayudamos a nuestro prójimo, ¿no? Es como subimos gradita por gradita. Y eso es un proceso. Y todo ese proceso es toda nuestra vida, ¿no? Cuán alto queremos llegar en esta vida, ¿no? Y eso nos prepara. Y el no hacerlo o el decir, lo voy a hacer la próxima semana o este domingo no voy a ir o no voy a ayunar esta semana, este mes, estamos retrasando eso. Nos estamos quedando en una grada y no estamos avanzando. Y así pasan los tiempos, el tiempo va pasando, nos regresa y cuando llega el momento que no sabemos cuándo va a ser la venida, ahí es como dicen las escrituras, ¿no? Viene el llanto y el crujir de dientes. Y yo diría que eso me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento con Dios? O sea, ¿realmente estoy listo para recibirlo o aún me falta, ¿no? Y el peligro sería el decir como era que haga eso. Y eso va a ser, ¿no? Como dice la condenación eterna, ¿no? Más adelante, en otras escrituras.
escrituras, ¿no? Pero pienso que es algo bien, no es un poco, es algo serio eso, ¿no? El decir, el postergar de guardar los mandamientos, ¿no? Eso, hermano. Muchísimas gracias, Joel. Y me gusta la parte que dijiste sobre el límite. Es muy cierto. Y me ponía a meditar con tus palabras sobre qué pasa cuando no progresamos. Es porque nos estamos poniendo un límite, pero es algo que no debemos hacer porque nosotros sabemos del potencial, vamos a llegar a ser dioses, tenemos ese potencial y no pensemos que no podemos. Y si nosotros nos preparamos, es romper todos los límites para llegar a nuestro verdadero ser. Y no olviden eso. Sé que ahora va a quedar en mi mente, ¿no? Si quiero postergar algo, simplemente voy a pensar, ahora me estoy poniendo un límite. Yo, Mariel, me pongo un límite. Y no quiero eso, quiero progresar. Entonces sé que si nosotros empezamos nuestra preparación ahora y no postergarla para mañana, como una dieta, como nos mencionaba Milka, ¿no? Que puede pasar, pero si nosotros empezamos ahora con pequeñas cosas, haciendo nuestro esfuerzo, no importa lo más mínimo que sea, pues va a valer la pena. No nos vamos a poner límites, vamos a sentir paz. Y sé sin duda que van a sentir esa preparación, van a saber, yo estoy preparado. Tal vez algunos ya lo han sentido, lo sienten porque sí se están preparando. Y yo recuerdo esa sensación cuando estaba en la misión. Recuerdo que decía, me puedo morir hoy día, me siento preparada porque me sentía así. Sentía como estoy leyendo mis escrituras, estoy dando todo mi ser en este momento y me siento consagrada. Pero en este momento siento que puedo hacer muchas cosas más y me falta mucho por hacer. Y sé que si me esfuerzo, voy a poder sentir esa paz, voy a poder sentir esa seguridad de que si viene mañana Jesucristo y me dice, necesito una entrevista contigo, pues yo podré sentir paz y decir, sí, me faltan muchas cosas, no soy perfecta, pero me estoy esforzando, estoy haciendo de mi parte y siento que sí merezco hablar con mi Salvador. Entonces, esas sensaciones yo sé que van a poder, tal vez las sienten como dije, pero si no las sentimos, vamos a poderles sentir a medida que nosotros nos preparemos a día. Muchísimas gracias, Joel, por el comentario. Y Cristian nos responde, y me gustaría leer para ustedes a la pregunta, ¿cuáles son algunas de las maneras en que podríamos ayudar a otras personas a prepararse para el regreso del Señor? En sí, ayudar a otras personas nos ayuda a ser más autosuficientes espiritualmente y desarrollar una relación con el Señor. Compartir ese sentimiento con las personas que aún no conocen, recordemos que nosotros aceptamos el plan de salvación y pues, como lo dijo el profeta, tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo. A medida que compartamos el Evangelio, la iglesia, y recordamos el camino del convenio, nos acercaremos más a Cristo y nos prepararemos para la segunda venida. Muy cierto, muchas gracias, Cristian. Pues es verdad, la autosuficiencia espiritual que nosotros podemos tener es muy importante y es una manera de ayudar a las demás personas a través de nuestro ejemplo, a través de las cosas que nosotros hagamos, y es nuestro deber, como menciona Cristian, el hacerlo porque nosotros estamos en su iglesia y al momento de hacer el convenio con Jesucristo, nosotros prometimos ayudar a los demás que entren a este convenio, a este camino y poderlos ayudar durante el camino. Muchas gracias por sus opiniones. Son muy, muy fortalecedoras y me abren realmente la mente y no me quedo solo en lo que aprendí. Todos sus comentarios me ayudan a tener una nueva visión de lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver ese video que habla sobre la parábola de las 10 vírgenes y vamos a responder unas preguntas más. Entonces, voy a ponerlo para ustedes y pueden meditar sobre su preparación. Básicamente, esto refuerza lo que hemos estado estudiando sobre nuestra propia preparación.
Entonces voy a ponerlo para ustedes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir: «He aquí el novio viene. Salid a recibirle». Entonces todas se levantaron con sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: «Dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes dijeron: «No lo haremos. Para que no nos falte ninguna, id a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondió: «De cierto os digo que no os conozco». Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, esta es la parábola de las 10 vírgenes, que tal vez muchos ya la han visto, la han leído o escuchado, y nos habla de nuestra preparación. Y hay preguntas que vamos a meditar y responderlas, que es: ¿qué importancia tiene la frase «salid a recibirle»? ¿Por qué no esperar pacientemente a que Él venga a nosotros? La otra pregunta: ¿por qué las vírgenes prudentes no podían compartir su aceite con las vírgenes insensatas? Y la última: ¿qué enseña esta parábola acerca de prepararse para recibir al Salvador? También me va a encantar oír sus opiniones de estas preguntas. Entonces, si la primera nos puede ayudar Emerson con la primera pregunta, la segunda si nos puede ayudar Yulisa, y la tercera si nos puede ayudar Pablo. ¿Cuál es su opinión acerca de estas preguntas? Yo soy la primera pregunta, ¿cierto? Sí. Creo que esta frase de poder, bueno, de salir a recibirle implica algo de acción en nosotros, ¿sí? Entonces, creo que para todo lo bueno que vamos a recibir, requiere de nosotros un pequeño acto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no esperar pacientemente a que venga hacia nosotros? Porque el Señor espera que nosotros vayamos hacia Él. Obviamente Él va a estar dispuesto a recibirnos y Él venir hacia nosotros. De hecho, pienso que Él desearía, de hecho, venir a nosotros con los brazos abiertos y poder decirnos como: bueno, aquí estoy para ayudarte y para fortalecerte, ¿no? Pero Él espera que nosotros demos ese paso de fe, de amor hacia Él, ¿no? Y de demostrarle de que nosotros queremos ir hacia Él, ¿sí? Porque eso también es el albedrío, ¿no? Él nos dio el albedrío precisamente para que elijamos si hacer lo correcto o si, mejor dicho, si ir hacia Él o no ir hacia Él. Entonces, el que nosotros decidamos dar ese paso y ir hacia Él, le demuestra que realmente le amamos y que estamos dispuestos a avanzar hacia Él sobre todas las cosas, ¿no? Muchas gracias, Emerson. Y lo último es algo que sí se me va a quedar mucho en mí: el amarle. El mostrar nuestro amor significa ir hacia Él, porque Él no nos puede imponer.
pero nosotros podemos mostrar que lo amamos sin necesidad de que Él nos imponga. Y eso va a ser a través de nuestra ida hacia Él o ir hacia Él. Muchas gracias, Emerson. La segunda pregunta, ¿cuál es su opinión, Julissa? Bueno, puede ser tal vez el que las vírgenes prudentes como, diré, las vírgenes insensatas tenían que aprender de algún modo. Tal vez el hecho de que se les dé así de fácil el aceite no es como un tema de mezquindad, sino de que ellas puedan aprender a hacer o aprender de sus errores, de lo que estaba mal y trabajar en eso, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra vida, a veces no nos preparamos y por diferentes circunstancias pues no suceden las cosas que quisiéramos que pasen por no estar preparados o por no obedecer a las cosas que nos mandan, entonces pues sería lo mismo. Muchas gracias, Julissa. Es verdad, eso va a depender mucho de nosotros. Si nosotros somos o vírgenes prudentes o somos vírgenes insensatas de acuerdo a nuestra preparación. Y como dijo Julissa, no es por ser mezquinos o mezquinas, es porque todo lo que toda nuestra preparación en sí no es algo que podamos compartir. Podemos compartir nuestra experiencia, nuestro testimonio, pero lo que aprendemos es algo que se queda en nosotros. No todas las experiencias que nosotros hemos tenido, sí, de alguna forma podemos compartirlo, pero el aprendizaje y la conversión que nosotros tenemos no es algo que se pueda compartir, porque es algo que se queda en nosotros. Entonces, es importante prepararnos, porque aunque querramos que una persona nos quiera compartir, va a ser casi imposible que nos comparta, porque es algo que se debe vivir personalmente, como al probar la sal. Podemos preguntar a alguien o alguien que nunca ha probado puede preguntarnos a nosotros el sabor y podemos tratar de describirle lo más que podamos, pero hasta que él no lo pruebe o ella no va a saber el sabor y no va a tener esa experiencia. Es igual con nuestra conversión y nuestra preparación. Por más que querramos compartir con otros, tratarles de convertir, no vamos a hacerlo hasta que cada uno tenga la voluntad de hacerlo. Entonces, es importante nuestra preparación porque solo depende de nosotros y muchas personas, tal vez nuestros padres o líderes, van a querer compartirnos, pero nuestra luz debe ser propia porque esa es la luz que va a prevalecer. Muchas gracias, Julissa. Y la última pregunta, Pablo, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, algo que he aprendido acerca de esta parábola es, bueno, como dice, ¿no? La importancia que tienen de poder prepararnos. Y sí es una preparación como muy personal a todo lo que hemos visto, ¿no? Y siempre hay que estar cada día. Bueno, lo que yo siempre hago como, bueno, es un nuevo día, ¿no? Entonces tengo que hacer todo de mi parte, ¿no? Disfrutarlo. Y si he cometido errores, pues a tratar de que el próximo día ya no sea lo mismo, ¿no? Y trato de hacerlo así. Y sé que de igual manera el Señor nos va a guiar, ¿no? Cómo prepararnos personalmente a cada uno de nosotros. Él nos conoce y sabe nuestras debilidades, sabe lo que necesitamos. Él sabe mucho del aceite que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Y siempre va a estar dispuesto a poder bendecirnos de ese aceite, de bendecirnos con experiencias, bendiciones. Y todo depende de nuestras decisiones, ¿no? Depende de nuestro albedrío. Y sí, es algo muy especial, ¿no? Poder prepararnos no solo para ese día, sino todos los días para poder recibirlo. Eso es lo que he aprendido. Muchas gracias, Pablo. Es verdad, prepararnos a diario. Y lo que mencionaba Pablo al inicio es algo que sí debemos vivirlo y no olvidarlo, disfrutarlo. Es importante recordar que este evangelio es un plan de felicidad. No es un plan que nos tiene que hacer sentir tristes o que todo tiene que estar
nos hace muy encajado. Es un plan de felicidad. Nosotros estamos aquí en esta tierra, estamos viviendo el plan de Dios, pero es de felicidad. Así es que debemos disfrutar este plan cada día, ser felices con nuestras familias personalmente y haciendo esta preparación, pero algo como un deleite para nosotros. Al leer las escrituras, sonreír, ser felices, hablar con Dios como nuestro amigo, pues ser feliz con esto, tener el gozo de vivirlo y no hacerlo por obligación, no hacerlo porque alguien nos diga, sino porque eso nos trae felicidad y disfrutamos. Es como lo hacemos por felicidad, pero también recibimos felicidad al hacerlo. Muchas gracias, Pablo. Entonces podemos aprender de todas las respuestas que nos dieron, también esta parte que es esencial. Por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, podemos prepararnos para la segunda venida. Todo lo que ustedes mencionaron, como Emerson dijo sobre la acción, que todo empieza por nuestras acciones. También en que nosotros nos preparemos diligentemente y que lo hagamos a diario, pues es a través de los mandamientos. Y eso nos va a ayudar a prepararnos para la segunda venida. Esas son acciones que nosotros realizamos a diario. Es el albedrío que decidimos usarlo de la mejor forma. Entonces, la obediencia es salir a recibir al Salvador, es estar ahí, pero también es mostrar nuestro amor. Entonces, no olviden que cuando están obedeciendo los mandamientos, están saliendo a recibirle al Salvador. Están preparándose para la segunda venida y están mostrando el amor que ustedes tienen por su Salvador. Esas acciones son las que realmente van a mostrar que nosotros estamos yendo por nuestro propio camino de preparación, que estamos escalando, que estamos preparándonos y esas acciones son las que muestran no solo nuestras palabras, sino todo lo que nosotros vivimos y hacemos a diario. Y ya casi para terminar esta parte del tema, vamos a leer, voy a leer para ustedes esta cita que nos dice, sobre la parábola de las 10 vírgenes, el Señor dijo, y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que dice que hablé acerca de las 10 vírgenes. Esta parábola que aparece en el capítulo 25 de Mateo contrasta las circunstancias de 5 vírgenes insensatas y de las 5 prudentes. Las 10 fueron invitadas a la fiesta de bodas, pero solo la mitad estaba preparada con su aceite en su lámpara cuando llegó el novio. Las 5 que estaban preparadas entraron a la fiesta de bodas y se cerró la puerta, y las 5 que habían demorado su preparación llegaron tarde. La puerta estaba cerrada y el Señor no las dejó entrar, diciendo, no os conozco. Velad pues, concluyó el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Los cálculos aritméticos de esta parábola son espeluznantes. Las 10 vírgenes obviamente representan a los miembros de la Iglesia de Cristo, porque todas fueron invitadas a la fiesta de bodas y todas sabían lo que se requería para ser admitidas cuando el novio llegara. Pero solo la mitad estuvo lista cuando él llegó. Ven esta otra cita que nos dice, ¿fueron egoístas las 5 vírgenes prudentes por no estar dispuestas a compartir o indicaban correctamente que el aceite de la conversión no se puede pedir prestado? ¿Puede darse a otra persona la fortaleza espiritual que proviene de la obediencia constante de los mandamientos? ¿Puede transmitirse a la persona que lo necesite el conocimiento que se obtiene al estudiar con diligencia y meditar las escrituras? ¿Puede la paz que le brinda el Evangelio al fiel santo de los últimos días transferirse a la persona que esté pasando adversidades o grandes desafíos? La respuesta clara a cada una de estas preguntas es no. Como apropiadamente lo recalcaron las vírgenes prudentes, cada uno de nosotros debe comprar para uno mismo. Estas mujeres inspiradas no describían una transacción de negocios, más bien recalcaban la responsabilidad individual que tenemos de mantener viva la lámpara de nuestro testimonio y de obtener una provisión suficiente de aceite para la conversión. Este valioso aceite se adquiere una gota a la vez, línea por línea y precepto por precepto, con paciencia y perseverancia. No hay atajos, no es posible la preparación a último momento.
Y esto es muy cierto. Esto me hace pensar una vez más en lo que nosotros podemos conocer, como por ejemplo, si tuviéramos que rendir un examen y nos pidieron leer un libro. Digamos que, bueno, no nos tomaran un examen del libro de Mormón, pero si este fuera un libro de otra materia. Tenemos todas estas páginas, pero si nosotros tenemos 2 semanas y ya pasaron las 2 semanas y mañana es nuestro examen, no vamos a poder aprender todo este contenido en la última hora o el último día, porque es algo que se hace paso por paso, es algo que meditamos cuando lo leemos, no es algo que solo pasa por nuestra mente y se va. Es algo que debe quedarse y cambiar nuestro ser. Entonces, es importante comprender que nosotros somos los únicos responsables en mantener viva la luz de nuestra lámpara. ¿También? Y para concluir, no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Si no me ya nos falta poco para terminar la clase, pero en esta última parte nos habla sobre Jesucristo y cómo Él reinará y juzgará al mundo en el último, cuando Él venga, ¿no? Y reine aquí en la tierra. Nos habla sobre la revelación que recibió el profeta José Smith y cómo esto describe cómo va a ser ese momento y ese acontecimiento. Y lo que debemos recordar, como vimos a un principio, y es algo que a mí me gusta pensar, depende de nosotros. El juicio que nosotros vamos a sentir va a ser de acuerdo a nuestras acciones, porque los únicos que saben cómo han actuado somos nosotros mismos. Y aquí hay unas características de cómo va a ser ese momento que vamos a leerlas. Y dice, ¿qué hará Jesucristo durante el milenio? Regirá el reino de Dios sobre la tierra y actuará como juez legislador y nos salvará. ¿Dónde estará Cristo durante el milenio? Morará en la tierra en medio de su pueblo. ¿Cómo reinará Cristo durante el milenio? Cristo será el rey y el legislador. ¿Qué efecto tendrá el reino de Cristo? Se establecerá la paz, la unidad y la rectitud en la tierra. Satanás no tendrá poder sobre el corazón de la gente. Como vimos a un inicio, Él reinará, pero lo hará con rectitud. Entonces, estas son las cosas que debemos recordar. Nuestra preparación depende de nosotros mismos y cómo nos sintamos el día del juicio y cuando Cristo reine aquí va a depender únicamente de nosotros, porque Él, por más que quiera ayudarnos a actuar de una cierta forma o quiera que actuemos de una forma porque sabe que es la mejor para nosotros, no puede imponernos. Pero nosotros podemos cambiar, nosotros podemos decidir ir a su encuentro. ¿Cómo lo hacemos? A través de la obediencia a los mandamientos. Sé que estas cosas son verdad, sé que sin duda nuestra preparación va a cambiar nuestros días y podemos hacerlo. Podemos empezar por cosas pequeñas, línea por línea. Hoy día al terminar la clase, si no han leído sus escrituras aún, digan voy a leer por 3 minutos o 5 minutos. Y incluso pueden ponerse una alarma y leer sus escrituras, pero deleítense, busquen verdades al leer las escrituras, tengan preguntas porque las escrituras están para respondernos, alentarnos, fortalecernos. Entonces, pregunten si tienen alguna duda sobre algo o quieren recibir guía sobre algo, tal vez cómo acercarse a una persona o volver a hablar con alguien. Pregúntenle cómo puedo hacerlo. Señor, ¿cómo puedo? Y sé que en las escrituras van a encontrar cómo pueden hacerlo. Cualquier pregunta, de verdad lo sé, porque todas nuestras preguntas valen para nuestro Padre Celestial y sé que van a poder sentir esa conexión y preparación con Él si lo hacen. Sé sin duda que esta es la iglesia verdadera, sé que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor y que Él realmente desea lo mejor para nosotros y lo más esencial, Él nos ama, les ama con todo lo que ustedes son y Él desea elevarlas, Sé estas cosas y las comparto con todo mi cariño en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, gracias por entrar a la clase. Les voy a pasar a los que decidieron hacer el EEA al final de la clase el link para que puedan llenarlo durante el día. Si pueden hacerlo antes de la próxima clase, va a ser fabuloso. Y
pueden irlo llenando. Son preguntas que les hacen acerca del aprendizaje que hayan podido tener durante este curso. Los que decidieron hacer un diario pueden mandarme si lo han llevado, si lo han hecho el diario durante las clases, pueden confirmarme para que yo ponga en sus nombres que ya lo hicieron. Entonces no necesitan mostrarme el diario, solo decirme que lo hicieron. Y para los que no pueden hacer el EA, si alguno decidió hacer un proyecto, también puede decirme para que pueda anotarle, ¿está bien? Y el proyecto solo es tomar alguno de los temas que vimos y presentarlo a alguien. Puede ser en una noche de hogar, algún amigo, persona, un mensaje que quieran compartir. Entonces, eso es el proyecto. El diario era llevar apuntes o impresiones de las que ustedes, más que todo impresiones que ustedes sintieron y no necesitan mostrarme, pero solo decirme. Y el EA preguntas sobre el aprendizaje. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por haber entrado en la clase. Entonces vamos a terminar y le damos el tiempo para que nos pueda ayudar. Listo. Entonces agradecemos a la hermana Mariel por la clase y también a cada uno de ustedes por participar. Y también recordarles acerca de la actividad de hoy a las 7 de la noche. A todos los que puedan venir en institutos a las 7 de la noche. Sí, para que nos podamos conocer. Y la última oración también se lo puede hacer Belén. Para poder despedirnos.